3 horas para el partido. Mirad, esto es un Guadalajara-Barcelona, el partido más importante en la historia de un club que lo ha ganado antes de jugarlo, sin importar el resultado. ¡Sí, señor! ¿Qué por qué? Pues por esto y también por esto. Porque gracias a un partido, el Depor consiguió miles de socios con una fórmula que me dejó sin palabras. Un partido en el que el Barça sufrió mucho. 166 y aguantan. Y que jamás se olvidará aquí en México. Salió muchísimos mexicanos en TikTok diciendo el Barça se enfrenta contra el Chivas de Guadalajara, no sé qué. Es mentira, Guadalajara de España. Perdón, en España. Y que estuvo a punto de no jugarse por una alerta a última hora. Y si queréis saber qué pasó finalmente, esa es precisamente la historia que hoy os voy a contar. Esto es Guadalajara, una ciudad bonita, histórica y pequeña, donde a nadie le importa el fútbol. O sí, pero no lo sabían todavía. ¡Aplastaremos! Situada a apenas 30 minutos de Madrid, las conexiones laborales, económicas y futbolísticas son obvias. Es decir, si a alguien le gusta el fútbol, tiene la Champions literalmente a media hora, y eso se nota. Pero no, ese no es el fútbol del que os voy a hablar hoy. Porque aquí, en Guadalajara, a 30 minutos de Madrid, también hay fútbol. Porque hay vida más allá de la Champions. Mi nombre es Javier Ablanque Albarrán, capitán de Guadalajara. Y bueno, esta es mi 9ª temporada en el Guadalajara. Aquí apoyamos todos y ¡aupa Depor! ¡Y viva Castilla-La Mancha! ¡Vamos Deportivo! ¡Vamos campeón! El Guadalajara es un club modesto que hace 14 años consiguió el mayor hito en toda su historia. Jugar en segunda división del fútbol español. Pero hace 3 estaba en quinta. Porque así es el fútbol español. Una ruleta rusa en la que nunca sabes cuándo te van a disparar. Se lo digo a mucha gente, al final echa la vista atrás, como dices, y hace 5 o 6 años estábamos en tercera federación, que es una categoría muy complicada, ¿no? Y ahora estamos en primera federación, en una liga bastante competitiva, ¿no? Con grandes equipos, y ahora encima nos toca en Copa del Rey un Barcelona que pues creo que es una ilusión y para todos, el premio al trabajo de todos los trabajadores del club, de todos los aficionados, de los jugadores que llevamos años ahí, remando. Y bueno, la gente que conoce la historia de Guadalajara sabe que ha pasado momentos malos económicamente y socialmente, y ahora creo que estamos en un momento bastante bueno en las dos facetas. Estar hoy aquí jugando este partido contra el Barcelona es pues un sueño para la ciudad, para el club, para la gente, para los aficionados. Lo más triste para los seguidores del Depor es que el club jamás descendió de segunda. Lo descendieron. La Liga les bajó administrativamente a pesar de haber salvado la categoría en el campo de fútbol por considerar ilegal una ampliación de capital, y ahí, cayendo de segunda, fue cuando comenzó su declive. En el 2013 estábamos en segunda división, el equipo le descienden administrativamente a segunda B, ahí se crea un boom social que pierde muchos socios el club, económicamente va un poco a la quiebra, se debe mucho dinero. Hubo un partido en el que si no ganábamos, directamente el club desaparecía. Me acuerdo que en el minuto 89 marcamos el gol de la victoria y nos salvamos. Estamos a punto de irnos a un pronómica preferente a jugar contra Pueblos. Yo en mi caso, Rafa, me gustaría abrazar a ese chaval de 18 años, ¿no? Que después de comer, a eso de las 3 de la tarde, va al ordenador y recibe la noticia de que nos quieren bajar administrativamente de segunda división. Y para un chaval que no entiende mucho de la situación, fue un golpe muy complicado porque, joder, tu equipo en el fútbol profesional, jugando con equipos del Numancia, el Córdoba, de renombre, era una gran ilusión y fue un duro golpe de encajar, y con estos ascensos que estamos ya en primera federación y que hoy recibir el Fútbol Club Barcelona siendo el partido más importante de nuestra historia, yo quiero abrazar a ese chaval y decirle que con el tiempo, con el esfuerzo y conociendo a gente y amigos en el camino, al final todo acaba saliendo bien y hay luz al final del túnel. El club cayó pronto a tercera división, a tercera ref, que es quinta, y ahí se estancó, perdiendo toda la fuerza social que había ganado con el ascenso. Hasta que algo hizo clic, el club cambió de manos, cambió de rumbo y ascendió a primera ref, donde juegan hoy en día, aunque faltaba algo. ¡La gente! ¡Vamos Deportivo! ¡Vamos campeón! Mira, yo soy culé, y ante un equipo pequeño, que somos en Guadalajara, que puede venir cualquier equipo, que le vamos a echar cojones. Esto era de cuando éramos poca gente, cuando realmente no bajaba gente a ver el fútbol, para que vean que siempre hemos estado y siempre vamos a estar.
me han salido muchísimos mexicanos en TikTok diciendo el Barça se enfrenta contra el Chivas de Guadalajara, no sé qué. Es mentira, Guadalajara de España, Español de España. Al fin y al cabo yo creo que el fútbol pues, nos une a todos, el equipo de la ciudad, equipo modesto y bajar todos los fines aquí a ver el fútbol. En 2019 que éramos 200 contados los que bajábamos al campo y ahora pues hay casi 3.000 personas, que no está mal. Ey, pero no vayas tan rápido, porque entonces llegamos al día de hoy, cuando el sorteo de Copa del Rey ha querido que el FC Barcelona venga a jugar aquí, al Pedro Escartín, en el partido más bestia de los casi 80 años de historia del Club Deportivo Guadalajara. Y el club ha dicho, ah, sí, podré perder el partido, pero jamás la oportunidad. Y escúchame, tú no pierdas la oportunidad de suscribirte al canal, porque uno, me ayudarías un montón, y dos, no te vas a perder ni el vídeo de Kazajistán, que ya está grabado y es una pasada, ni el Mundial y todo lo que viene en el año 2026. Así que, cuento hasta 3, te suscribes y seguimos. 1, 2 y 3. ¿Estás suscrito? ¡Vamos allá! Todo el mundo sabe que el fútbol depende mucho de que la pelota entre en la portería y muchas veces no depende de hacer muy buenos fichajes. Entonces, bueno, hay que tener una pizca de suerte. Hemos estado en el bar durante los últimos años y ahora que hemos conseguido esto, que es tanta afición, la ciudad unida, hemos conseguido pasar a esta ronda de Copa del Rey y para nosotros esto es un privilegio y un regalo para nosotros. El Deportivo no ha querido que el partido contra el Barça se quede en anécdota que se cuente en los bares dentro de 50 años y ha entendido que era el mejor momento para transmitir sentimiento a la ciudad y dejar legado. Debido a las altísimas peticiones de entrada para el partido contra el Barça, el club les ha dicho dos cosas. Tenéis la opción de pagar 90 pavos y ver el partido contra el Barça, o la opción de pagar 130, 140 y tener, sí, el partido contra el Barça y además el abono de media temporada para poder ver todos los partidos que quedan de Primera Federación. Adivinad lo que ha pasado. Mira, a lo mejor pues no todos los que vienen hoy se van a hacer abonados, pero que ocurra lo de hoy, que venga el FC Barcelona, sin duda es algo que va a ayudar a que consigamos que por fin Guadalajara apoye al equipo de su ciudad. Recordaros que el fútbol no solo es primera división, también más abajo, que os tenéis que abonar y apoyarlo. Siempre hay que ir con el equipo de la ciudad, siempre hay que ir con el equipo de la ciudad. Luego puedes empatizar con algún grande o lo que quieras, pero siempre con el equipo de la ciudad. Yo soy del Barça, pero voy con el por a muerte. Pues que Guadalajara eligió abonarse y por aquí han pasado esta semana centenares de nuevos aficionados del Depor que prefirieron estos precios a estos. Y yo os tengo que reconocer que cada año hago lo mismo. Cada año me saco mi carnet de mi equipo y me sale totalmente gratis, porque tengo un truco que os voy a compartir. Lo que hago yo es tener mi dinero en Trade Republic. Yo tengo mi dinero en Trade Republic, ya está ahí todo normal. El tema es que por tener ese dinero en Trade Republic, por guardarlo ahí, me pagan mensualmente el 2,02% TAE. Así que mes a mes se me va generando ese dinero y al final del año se me ha generado un dinero suficiente como para pagar el carnet de socio de mi equipo, del Club Deportivo Castellón. Consejito que os doy. Vaya fenómenos. Lo que ha conseguido el club con todo esto ha sido absolutamente histórico. Han batido el récord de abonados del club, más de 5.000 y pico carnets. Ya no se pueden hacer más socios del Deportivo Guadalajara y han realmente aprovechado la oportunidad del partido contra el Barça para sembrar el sentimiento deportivista en casi 5.500 personas. Por cierto, que os voy a contar otro truco. El dinero del que os he hablado, el que al final conseguía que yo me abonara gratis a mi equipo, sale de aquí, de esta tarjeta de Trade Republic. Mira, si nos ponemos así, igual se ve a Adrián grabando por su efecto espejo, la verdad es que está muy guapa. Y es una tarjeta que utilizo yo sobre todo para los viajes, o sea, cuando nos vamos a sitios como Guadalajara, fuera de España o donde sea, todo el dinero lo saco de aquí. Aquí lo tengo perfectamente controlado y sé lo que me gasto en hoteles, lo que me gasto en gasolina, lo que me gasto en lo que sea. Y además, por si fuera poco, el 1% de todo lo que me gasto aquí se reinvierte en Safeback en mi plan de inversión activo, con lo cual siempre gano. Así que, bueno, otro consejito que os doy, si queréis hacerlo como yo, os podéis abrir la cuenta totalmente gratis en Trade Republic, tanto aquí en este QR como en la cajita de descripción. Así que veníos a Trade Republic y haced como yo si viajáis, si no viajáis, si queréis tener el carnet gratis o si simplemente queréis que vuestro dinero no pierda valor. Pues eso, que aunque la oportunidad esté aprovechada y el Guadalajara realmente ya haya ganado, el partido hay que jugarlo. Y la ciudad está en llamas, soñando con poder ganarlo también en el campo. Vamos a vivirlo con ellos. ¡Balón de oro! ¡Salifo, balón de oro! Quedan 3 horas para el partido. Estos son los aledaños del Pedro Escartín. Los chavales ya están de la cabeza.
esto parece, no sé, esto parece una atmósfera de otro nivel. Uno de los partidos con más gente de la historia del fútbol de Castilla-La Mancha. Cuidado. España. El gigante sois vosotros. La afición del Deportivo Guadalajara a su equipo, porque ven, han escuchado como Barcelona, Copa del Rey, pero ellos no vienen a ver al Barcelona, ellos vienen a ver a su gigante, al Deportivo Guadalajara. ¡Vamos Deportivo! ¡Vamos campeón! ¡Sí se puede! 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 Acaba de pasar el autobús del Deportivo Guadalajara, está esperando toda esta gente que venga al FC Barcelona, pero me da la sensación a mí de que no le están esperando precisamente porque vayan con el Barça, ¿verdad? Le estáis esperando porque ¿con quién vais hoy? ¡Vamos con el Deportivo Guadalajara! ¡Que lo contamos otra vez! ¡Lo vamos a contar! ¡Lo vamos a vivir todos, chicos! ¡A la una! ¡Deportivo! El recibimiento ha sido espectacular, la realidad, pero ahora mismo el estado es este. Falta una hora para que empiece el partido, acompañadme, y no ha entrado absolutamente nadie. De hecho, el estado que presenta ahora mismo el Pedro Escartín es este. Un estadio completamente vacío, con las gradas supletorias instaladas, blindadas, porque no puede acceder nadie a ellas. No sabemos exactamente por qué. Unos dicen que falta un permiso, otros dicen que es por seguridad. No sabemos exactamente, seguramente una mezcla de todo, pero el Pedro Escartín está vacío y faltan 60 minutos para que empiece el partido. No sabemos cuál va a ser la solución y se habla incluso de suspensión. Acaban de abrir las puertas ahora mismo, está entrando todo el mundo corriendo, fíjate. Aquí se puede liar también una porque con tranquilidad tiene que entrar. Y la realidad es que las gradas supletorias ahora mismo siguen estando custodiadas por la policía, siguen estando con esa banda que impide a los aficionados entrar, y la realidad es que están entrando aficionados que no se van a sentar aquí. Ahora el tema es, con toda esta avalancha, con la rapidez con la que está entrando todo el mundo para cachearlos, para asegurarse de que la entrada es de un lugar que no sea esta grada, hay que ir con mucho cuidado, hay que ir con mucho cuidado. Por favor. Pero se ha roto el punto. Sí, porque no se puede entrar aquí, ¿vale? En el momento se nos autoriza. Digo despacio. Salta el Barça a calentar y salta la noticia. Hemos estado, de verdad, con mucho miedo. Fuera se estaba liando una traca tremenda, pero como podéis ver, ahí ya está entrando gente. Ya se está llenando la grada supletoria. El ayuntamiento finalmente ha dado el ok y el partido solamente va a iniciar media hora más tarde, pero con todo el mundo en las gradas, con los 9.000 espectadores que han pagado su entrada viendo el partido. Y aquí tenemos al Barça. Adrián, enseña. Aproximadamente hora y media ha tenido que esperar toda esta gente para colocarse en esta grada que es completamente segura y que ya está sin problema, ¿no? Sin problema, por ver al Guadalajara ganar lo que haga falta. ¡Aupa Guada! ¡Deportivo Guadalajara! Sí, creo que es bastante seguro. Bueno, la gente con buen humor aquí en esta grada, que se está llenando cada vez más, esta grada supletoria que, como podéis ver, bueno, presenta un estado perfecto. Oye, la gente está contenta, la gente dice que no hay nada que temer y cada vez va entrando más gente. Ha habido que esperar, pero finalmente se jugará el partido con todos ellos. Dale, dale, dale. La que se está liando ya en uno y otro córner, en uno y otro fondo. Aquí están uno de los
sectores más animosos de la afición del Guadalajara, de la afición del Depor. Y ahora vamos al otro córner, donde están los gomos, donde están los tipos, donde está la gente de la Furia Morada con las que hemos estado haciendo hoy la previa. Se va a liar. Pues ya lleva 26 minutos el Depor, ¿eh? Está aguantando 0-0, 26 minutos, 34 segundos exactamente. La gente continúa confiando. Se está calentando esto, ha tenido un córner ahora el Guadalajara. Se está calentando, ha estado a punto, ha estado a punto, Madre mía, chaval. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Es lo que grita el Guadalajara. Esto no se lo va a quitar ya nadie. Al descanso, 45 minutos de 0-0 de empate. 45 minutos para soñar. Y sí. ¡Vamos, Depor! ¡Sí se puede! El estadio de Guadalajara es muy curioso porque no solamente tiene de supletoria la grada polémica por la que se ha retrasado el partido de media hora, sino que toda esta grada también es supletoria, aunque está todo el año, está fija. No forma parte de la estructura del estadio, como sí esta que tenemos aquí detrás, pero cuando ascendieron a segunda división instalaron toda esta preferencia portátil que de momento ya lleva, pues eso, 14 años albergando gente. Minuto 66 y aguantan, 0-0. Ni un minuto después de decir eso ha durado el partido. Acaba de marcar el Barça y esta gente no se queda callada. No ha podido ser. Gol del Barça, 0-2, con las poquitas fuerzas que les quedan a ellos después de llevar todo el día, toda la semana preparando el partido más importante de sus vidas. Le están dando el último grito de aliento a los suyos, también con las últimas fuerzas que les quedan en pie después de un auténtico partidazo, porque me parece realmente también milagro haber llegado hasta aquí, haber peleado contra este Barça, mirarlo cara a cara y haber aguantado prácticamente 80 minutos. Es para estar de verdad, muy orgulloso. Orgullosos de sus jugadores, dice la afición de un Guadalajara que mira, me acaban de regalar esto porque esta palabra ya no se la van a quitar. Campeones de Liga, lo fueron la temporada pasada, están en primera red y para ellos el premio realmente es existir, es haber superado estas dificultades, haber superado prácticamente una desaparición cantada, haber existido, estar aquí, llenar el campo, batir récord histórico de abonados y que todos se sientan, como ellos dicen, orgullosos de lo que son. Y yo desde hoy me llevo un pedacito también del Deportivo Guadalajara. Son los grandes. ¿Estás orgulloso de lo que habéis hecho? Sí, orgulloso. La verdad que hemos hecho un esfuerzo grande, pero al final el Barça de una manera o de otra, al final te acaba sometiendo. Así que... Esto es lo que ha dejado la Copa del Rey. Esto es lo bonito. Mirad, las caras de ellos son de alegría, son de ilusión, son de haber conseguido quizá no una victoria, pero una barbaridad, que es que toda la ciudad venga aquí y se sienta orgullosa de ello. De verdad, me parece lo más bonito que puede pasar tras una derrota. Es esto, comunión, y en la Liga van a seguir estando juntos, chicos. Gracias por haber visto esto, gracias por seguir el canal. Nosotros seguimos una tras otra y tras otra contando historias como esta. Nos vemos.